¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar, siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora. Y agradezco a cada uno de ustedes que me escucha por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que disfruten con nosotros de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. En unos minutos va a estar con nosotros el ex embajador Bosco Matamoros, con quien vamos a analizar cómo está la situación en América Latina, porque Rex Tillerson, el secretario de Estado de Estados Unidos, anda por gira en América Latina y también está de gira por América Latina y específicamente en los países del ALBA, el canciller venezolano Jorge Arreaza. Parece una puja, una tercia ante la situación de Venezuela, donde Estados Unidos parece presionar también un poco más para que los países de la región sean más contundentes en su pronunciamiento, en sus acciones, y por el otro lado también está Arreaza buscando fidelidad a la Alianza Bolivariana de las Américas, pero no solamente eso, vamos a hablar con el ex embajador Matamoros sobre una situación que se está dando a lo interno en lo que algunos consideran es fracaso del Uyuyuy, del NICAAD, Uyuyuy Magnitsky Act, porque ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han aprobado créditos para los próximos 3 años. Hay quienes se preguntan, ¿qué efecto puede tener NICAAD si al final ya están los créditos desembolsados? Eso puede tener realmente una lectura positiva o negativa, depende del lente con el que se miren las cosas. Así que más adelante estaremos conversando con el embajador Matamoros. Ustedes pueden ya comenzar a enviar mensajes a través de las redes sociales y también vamos a ver si nos da espacio para hacer un par de llamadas telefónicas y ustedes puedan interactuar con nosotros directamente. Hagamos y disfrutemos juntos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, el original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? La Organización de Estados Americanos pidió
a los candidatos de Costa Rica que pasan a la segunda vuelta porque no hubo ganador en los comicios practicados el domingo, ninguno alcanzó el 40% que establece la ley. La OEA pidió tanto a Fabricio Alvarado como Carlos Alvarado, que son los dos punteros, que discutan temas de la realidad costarricense que sean importantes. ¿Por qué? Porque la gran discusión es que si los homosexuales tienen derecho o no a contraer matrimonio, que si tienen derecho o no a tener herencia, si se juntan las personas que trabajan, que viven con ellas. Es decir, no es que el tema de la homosexualidad no sea importante, pero el gran debate en Costa Rica se ha centrado o se centró a partir del 9 de enero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia vinculante para Costa Rica en el que permitía pues el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ese fue el gran debate. Los temas programáticos, dice la OEA, no están en el ojo del debate, y por tanto pidieron a los dos candidatos, tanto a Fabricio Alvarado, que es un líder del Partido Restauración Nacional, como a Carlos Alvarado del partido, que es el partido gobernante, Partido Acción Ciudadana, que centren su debate en temas de desarrollo del país, en temas de cómo van a acabar, por ejemplo, con la corrupción, cómo van a acabar, por ejemplo, con la delincuencia, la inseguridad, porque Costa Rica se ha vuelto un país bastante inseguro ya. Y entonces por ahí anda pues la recomendación de la OEA. ¿Qué es lo que me da de entera siempre? La velocidad, la transparencia y lo incuestionable que es el voto en Costa Rica. Me da de entera. Como nicaragüense me da de entera. Hace rato nosotros tenemos aquí ansias, anhelos y deseos de que las elecciones sean libres, transparentes. ¿A qué hora estaba el 87% de los votos? Antes de las 9 de la noche. Escrutado, ya está, aquí está. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero reconoce que los votos son los que están en punta. Se acabó, mano. Vamos a segunda vuelta en abril. Ojalá. Y que nosotros podamos, en un futuro cercano, volver a esa situación. En Ecuador se dio una consulta popular en el que le cerraron la puerta a Rafael Correa para el tema de la reelección. El 67% de los que participaron en esta contienda popular, este voto de sí y no, decidieron que no se le puede dar espacio a la reelección. ¿Quién promovió esta consulta? Irónicamente, ¿verdad? El que era vicepresidente de Correa y que hoy es el presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno. Así que, ¿qué va a pasar con Rafael Correa? Que obtuvo más o menos el 38% que apoyaba la reelección. Esa es una gran pregunta porque está dividido entre quienes consideran que hay que superar a Correa en su partido, ¿verdad? Hay quienes consideran que se debe superar a Correa y hay otro porcentaje que considera que hay que mantenerse aferrado a la imagen del expresidente ecuatoriano. Por otro lado, y viniendo a Nicaragua, hombre, qué bueno una información que están brindando del lado del Grupo Multicentro. Una inversión de $40 millones se ha anunciado este lunes para la construcción de un nuevo y moderno mall, centro comercial. Este va a estar ubicado cerca de la Rotonda del Periodista, de acuerdo a la información que brindaron los miembros del Grupo Multicentro, que son los dueños también, o que fueron los que llevaron adelante el Multicentro Las Américas, que está cerca de Bello Horizonte. En esta, la presentación de este centro comercial, o nuevo centro comercial, estuvo Álvaro Baltodano, que es el ministro para la promoción de inversiones. También estuvo José Dan Aguirre, presidente del COSEP, el presidente de la Cámara de la Construcción, Rodrigo Pereira, y el presidente del grupo, o el empresario, Eugenio Lacayo, representante de Multicentro. Es una buena noticia, porque al final se trata de empleo, se trata de inversión, se trata de, a través de este tipo de inversiones, pues traer más inversiones. Pero también falta hacer lo otro, ¿verdad? Para que vengan más inversiones, también hacer lo otro, que es que hay que recomponernos aquí dentro del país desde el punto de vista institucional. Comenzó el año escolar, 1.700.000 chavalos entraron a clase. El Estado de Nicaragua se está centrando en tres elementos importantes.
la capacitación de los maestros para tener una mejor calidad de educación. Eso es valioso. Hay que ver qué resultados tienen. Una cosa es la intención, otra cosa son los resultados. Ojalá y que tengamos buenos resultados. Lo otro es la enseñanza del inglés. Acuérdense que estamos tratando de tenerlo como segunda lengua. Se está enseñando desde preescolar hasta secundaria, pero no el típico I am, who you are, he is y todo lo demás. El flaco se pone a reír porque sabe que todo lo que le digo es cierto. Ahí sabe que el flaco que está de cámara acá sabe decir todas esas cosas y no es que sepa hablar inglés, ¿verdad? El punto es profundizar y darle al estudiantado nicaragüense las herramientas básicas para poder comunicarse en un mundo que exige realmente la enseñanza del inglés. El que no sabe inglés en el día de hoy, Winston, ya llegó Winston. No te oigo, ¿por qué no te oigo? Aquí estoy, bro. Bueno. What's your name? Good night. Ok, bueno, entonces el inglés y el otro es la compra de tecnología para que los muchachos y las muchachas que se formen en la primaria y la secundaria pues tengan herramientas, computadoras, tablets que les permitan defenderse en un mundo que exige cada vez más actualización. Así que vamos a ver qué tal son los resultados del año escolar. Recuérdense que no significa, las cifras son buenas, pero la calidad es lo que más importa. Pueden ser 2 millones los que entran a estudiar, pero si la calidad de la educación no mejora, las cifras son frías y ahí se quedan. Ojalá que tengamos como resultado una mejor educación. Y quiero mencionar esto. Poneme las imágenes, por favor, se las muestro acá en papel para que las vean, ¿verdad? Estas son las imágenes de los hijos de doña Elea Valle. Me las hicieron llegar el viernes después de que salí de Cuarto Poder, un anónimo, ¿verdad? Poneme las imágenes, por favor, de Yoheisil Elizabeth Pérez Valle y también de el muchachito Francisco Pérez Valle. Ahí aparecen armados, ¿verdad? Aparecen uniformados y armados. Y la persona que, aquí está la imagen para que ustedes la tengan a la vista, la que está a la izquierda es la Yoheisil Elizabeth Pérez Valle. Ella es también la misma persona que está en pantalla, aparece con un AK, vestida, una camisa rayada. Y Francisco Pérez Valle. Quítame la leyenda de abajo, no me interesa, la leyenda de abajo. Acercame la fotografía al niño, para que la gente vea a Francisco Pérez Valle. Esta es información, como les digo, que me hicieron llegar anónimamente, que es un elemento que se suma a la versión oficial que dice que los niños formaban parte de la banda, o esta banda de criminal que andaba en avijeo, que andaba en secuestro, que andaba en extorsión, en la venta de una cantidad específica de delitos. Llamé al CENIT porque, esto pone en entredicho la versión de doña Elea que dice mis hijos no estaban armados. En el CENIT nadie me quiso dar una respuesta, pero alguien extraoficialmente me dijo que la posición del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos es la misma que se llevó allá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una semana, en donde se dijo que la política de ajusticiamiento o de aniquilamiento en el campo no puede establecerse como una norma en un país donde hay marco jurídico, Estado de Derecho y que hay presunción de inocencia de acuerdo a la Constitución. Esa es la respuesta que me dieron del CENIT, pero como les digo, este es un elemento que se suma a la versión oficial del Ejército. No es el Ejército el que me mandó esto, digo, fue un anónimo porque me lo dejaron en un sobre. No digo que fue el Ejército, pero sí muestra, como les digo, esta imagen a los dos muchachos uniformados y armados. Y como les digo, me llamé al CENIT pues porque el CENIT estaba acompañando a doña Elea Valle y para ver qué tipo de respuesta tenían. No pude hablar con nadie que me dijera oficialmente algo. Alguien extraoficialmente me dijo, mira, nuestra posición sigue siendo que en Nicaragua no puede haber una política de aniquilamiento en el campo. Aquí hay presunción de inocencia y se debe respetar el marco jurídico. Vamos a ver qué pasa más adelante con estos nuevos elementos que están presentándose en el caso de la masacre o el caso del operativo militar o el enfrentamiento, como quieran llamarle ustedes, que se dio en la Cruz
de Río Grande. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos ya está con nosotros don Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua en España, con quien vamos a abordar diversos temas tanto de América Latina como nuestra realidad nicaragüense. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos. Todo empezó como un sueño hace 13 años con solo 5 colaboradores. El objetivo, impulsar el desarrollo de nuestra gente y establecer un entorno laboral que nos diera oportunidades de crecimiento personal y profesional. Hoy ya hemos otorgado más de 8.000 préstamos impactando nuestra economía y somos más de 120 colaboradores en todo el país. Gracias, Nicaragua. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Sintonice de Café con Vos en vivo de lunes a jueves de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición de 6 a 7 de la mañana. Recuerde, los viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde, con repetición de 9 a 10 de la noche. Y no se pierda nuestro resumen semanal los días sábados y domingo de 9:30 a 10:30 de la mañana y de 9 a 10 de la noche. Café con Vos, el saborcito de estar informado. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. Dice por acá nuestro amigo Hugo Zelaya, que siempre está siguiéndonos. Nada raro lo que se muestra en las fotografías. El cuento de doña Elea, pocos se lo creían. Por algo será pobre el cenit los que tienen fregado, porque fueron los que le creyeron a doña Elea. Bueno, venga usted la lectura de este caso que mejor le parezca. Pero yo quiero aprovechar el tiempo con don Bosco, que está por aquí ya. Bueno, yo tengo que aprovechar el tiempo contigo también. Bienvenido, don Bosco. Gracias por acompañarnos al cafecito. Tillerson anda por América Latina, parece que tratando de socar tuercas para presionar un poco más a Venezuela. Jorge Arreaza anda por los países del ALBA, parece que hay una puja para ver por dónde están las fidelidades y las lealtades en el hemisferio occidental. Así que, ¿qué lectura le da usted a estos viajes? Bueno, primero debemos dejar bien claro que los Estados Unidos son una potencia global, son la potencia dominante en el continente americano y están poniendo en práctica la nueva doctrina estratégica fundamentada también en los principios del sistema democrático interamericano, donde debe haber elecciones transparentes, competitivas, con observación nacional e internacional y separación efectiva de poderes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esta reacción? Fíjate qué interesante. Durante el gobierno de Barack Obama no podemos hablar de que hubo una visita del secretario de Estado Hillary Clinton a Sudamérica. Y Barack Obama estuvo 8 años en la presidencia. Número uno. Número dos, la política exterior de los Estados Unidos se centró completamente en el Medio Oriente, en la lucha contra el ISIS. Por otra parte, olvidándose que de Washington a Damasco, por ejemplo, son 14 horas de vuelo. De Centroamérica a Miami son 2 horas de vuelo. Hay una continuidad geográfica, hay una coincidencia de intereses geopolíticos y somos parte de un mismo sistema, el sistema interamericano. Con Donald Trump se ha resucitado esta política hacia el continente. Por el vacío, lo que yo llamo la doctrina minimalista del presidente Obama, cuyo resultado más importante fue su viaje a La Habana, que es una ciudad maravillosa indiscutiblemente, pero ahí no hubieron resultados prácticos, fueron concesiones unilaterales y lo que se esperaba, esa apertura de parte del gobierno de
Raúl Castro no cedió, básicamente. No obstante, se mantienen viajes, se mantienen visitas, se mantiene transferencia de recursos de cubanos. Pero en el caso concreto que estamos viendo en este momento, Rex Tillerson, los Estados Unidos tienen una serie de aliados estratégicos. ¿Cuáles son esos países? Tenemos México, tenemos Argentina, Colombia y otros países. Perú sí son los países del núcleo relevante. Con Brasil hay una situación de afinidad política y estratégica muy importante. Mira, del ALBA yo creo que estaríamos, digamos, cayendo en la típica hipérbole para contrarrestar qué representa Venezuela, qué representa Bolivia, y aquí que vino el ministro de Relaciones Exteriores de Maduro. El PIB de esos tres países no alcanza para... Pero, a ver, don Bosco, yo creo que también hay que a ver, minimizar lo del ALBA me parece a mí también que no se puede hacer de esa forma, porque si no, ya en la OEA hubiesen pasado otras cosas. No, tú estás hablando... No, estoy hablando de la visita, pero... Sí, no, estamos hablando de dos OEA. Sí, el peso de Venezuela, estoy hablando de que ahí está planteado en los votos que tienen en la OEA, por ejemplo. El peso de Venezuela, fíjate qué interesante, como los Estados Unidos, que son un imperio, como dicen aquí en Nicaragua, yo creo que muchos de los que hacen esa afirmación, me gustaría que definieran qué entienden ellos por un imperio, para comenzar. Número uno. Número dos, ellos han respetado el voto de esas pequeñas islas del Caribe que han tenido subsidio del petróleo venezolano, y que esa expansión política de Venezuela se dio con una ideología del petróleo a $100. Eso está prácticamente desapareciendo, esa alianza no es sostenible. La misma relación que había con Nicaragua de carácter comercial está desapareciendo porque ya no tienen esa capacidad. Y tenemos que verlo eso en términos realistas. Yo creo que desde el punto de vista retórico podemos decir que el señor Arriaza está compitiendo con Tillerson. La pregunta es... No, yo no dije competencia, sí, pero sí creo que hay una tercia, pues, no, visible, pero, por lo menos desde el punto de vista diplomático. No, pero algo significa. ¿Cuáles son los países significativos que han recibido el señor Arriaza? ¿Cuáles son los países significativos que le han dado una respuesta de apoyo? Imagínate que inclusive se especula que para la misma Cuba, Venezuela se está convirtiendo en un problema. Fíjate qué es lo que ha pasado en las relaciones comerciales de Nicaragua con Venezuela. Las exportaciones de carne, ¿a dónde están ahora? Y aquí tuvieron la irresponsabilidad en el gobierno y en el sector privado de no haber suscrito un acuerdo comercial. Fue todo una especie de trueque, con condiciones financieras muy favorables a las exportaciones petroleras venezolanas. Pero esa época ha terminado. Tenemos que aterrizar y plantear la situación venezolana que está dañando a Nicaragua, a Bolivia también en última análisis lo está perjudicando. Y en Venezuela no hay lo que aquí el apodo que se le ha dado el socialismo del siglo XXI. Yo miro que en Venezuela, en muchos de estos países, lo que hay es el fascismo del siglo XXI. Tenés las características del fascismo de la época de Mussolini en Italia. La única diferencia es esta, que Mussolini no se enriqueció. Y que estos señores que están al vértice de este tipo de gobierno se han vuelto multimillonarios. Y mientras la población está sufriendo todo tipo de escasez. Ahora, el presidente Ortega cierra filas. Dice, nosotros nos solidarizamos con el gobierno del hermano Nicolás Maduro. Y dice, sin decir Nicaragua, afirma que las sanciones económicas ni las presiones nunca son el camino para encontrar, ¿verdad?, cambios o que den resultados en la línea de lo que Estados Unidos pretende. ¿Qué cree usted de eso? Mira, yo creo que no podemos decir que es una casuística lineal en términos de las relaciones internacionales, pero comencemos con Rusia, que es el país, digamos, más importante con el cual se han visto ese enfrentamiento de tipo de las sanciones. La economía rusa está teniendo dificultades por consecuencia de las sanciones. Número uno, la economía de Irán igualmente. La economía venezolana está desesperada para tratar de salir de esa situación. No solo, inclusive dijeron que ellos iban a elecciones si les quitaban las sanciones. Si no hubieran ese problema, entonces, ¿por qué dan ese tipo de respuesta? Yo creo que el análisis que hace aquí el gobierno de Nicaragua, si lo dijeron, obedece ya a un contexto internacional que ya ha sido superado.
por la globalización. ¿Sabe lo que ocurre? Que los sistemas de control financiero, las normativas internacionales, no solamente en el campo económico, sino en el campo político, jurídico, se han globalizado a tal grado que ya un Estado no puede exportar, no puede efectuar transacciones con otro banco y así sucesivamente. Así que yo creo que una economía, inclusive tan pequeña como la nicaragüense, debe ser más prudente cuando se hacen ese tipo de afirmaciones porque somos mucho más vulnerables, dado el pequeño tamaño de nuestra economía. Para que tengas una idea, nuestros oyentes, de lo siguiente: el peso de Rusia en el Fondo Monetario Internacional es el 2.5% su voto, y el de los Estados Unidos más del 17-18, es casi, es decir, 9 veces el tamaño de su economía, porque esa se mide en función de la aportación que dan los países, sus cuotas y el tamaño global de la economía. Hay quienes dicen, don Bosco, que, bueno, hay quienes dicen que usted, por ejemplo, y otros personas que conocen muy bien la política estadounidense, a veces exageran las cosas, y que muestra de eso es que Nicaragua ni siquiera está en la boca de Donald Trump. En el discurso a la nación que emitió la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, mencionó a dos países que son para él preocupación de verdad en América Latina: Cuba y Venezuela, pero Nicaragua no está por ninguna parte. Y por tanto, eso se puede interpretar como que el país realmente no está generando ningún tipo de atención en el mandatario estadounidense. Mira, primero quiere decir que no conocen muy bien el escenario de Washington. En Washington hay muchos centros de poder. Primero está el Ejecutivo, está el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y dentro de cada uno de estos centros de poder de Estados Unidos hay diferentes actores. El Departamento de Defensa, por ejemplo. Los nicaragüenses tenemos un problema de percepción. Somos como los países balcanes, queríamos hacer más historia de la que podemos aguantar. Mira, aquí en este caso, cuando el presidente Trump, aquí en Nicaragua pretendían que nos enumerara nombre y apellido, decía de los 6 millones de nicaragüenses, no llega tanto, digamos, si vos querés, el entusiasmo del presidente Trump. Pero cuando él habla de Venezuela y de Cuba, se refiere específicamente a estos dos países y en el contexto regional y sus relaciones extrarregionales. Y te lo voy a simplificar. ¿Qué quieren decir las relaciones extrarregionales? Las relaciones con Rusia y otros países que se llaman rogue states en el contexto internacional. ¿Qué quiere decir para el presidente Trump la relación de Venezuela? La relación PDVSA-Albaniza, que es una relación tóxica para nosotros. Y tú has visto con la Magnitsky Act que se le ha aplicado concretamente a un altísimo funcionario nicaragüense esas sanciones que están teniendo una externalidad enorme y que hasta el día de hoy no se ha sabido dar una respuesta institucional. Se habla de una presunta reunión o una reunión, bueno, se ha convocado a la Asamblea Nacional para el día miércoles, parece que fuera de lo común la convocatoria, y se habla extraoficialmente de que se va a revisar por fin el tema de la supuesta renuncia del señor Rivas. ¿En qué podría cambiar realmente esto? Porque hay quienes dicen, hombre, mientras lo de Rivas no se va resolviendo, hay otros que se van metiendo en una lista supuestamente, y entre ellos ya no solamente hay políticos, sino que también hay empresarios. Pero, ¿cuánto puede parar o resolver el tema de otra lista o de otros nombres, pasos concretos en el caso del señor Rivas? Mira, aquí no se trata del caso de un individuo solamente. Se trata de la estructura institucional de este país que está corroída. El caso del señor Rivas es la persona más prominente en el Consejo Electoral. Quitémosle ese apodo supremo, que realmente deberíamos de democratizarlo para comenzar, ¿verdad? Aquí parece que estamos hablando de una iglesia medieval, la suprema verdad. Hay que cambiar todos los magistrados, la estructura del Consejo, la Junta el listado, quienes emiten. Tiene que haber un instituto independiente que emita la cédula. Los requerimientos no es a Roberto Rivas, es la función que él ha desempeñado en esa estructura. Aquí continuamos como ese pequeño país medieval con medidas cosméticas sin querer enfrentar la realidad. Paradojalmente,
hemos caído en un círculo vicioso en donde el poder se trata de justificar a través del uso de las instituciones y en donde debemos de darnos cuenta que las instituciones están al servicio del país, no son propiedad ni del gobierno, ni del Frente Sandinista, ni del Partido Liberal, ni del Partido Conservador, ni Ciudadanos por la... Es el patrimonio de los nicaragüenses. Tú mencionabas al inicio de tu programa los resultados de las elecciones en Costa Rica. Debemos de restituir la normalidad democrática a este país. Ahora, sí puede provocar algún tipo de reflexión, o mejor dicho, puede frenar o no al cambio del señor Rivas. O sea, sale Rivas del Consejo Supremo Electoral y dice Daniel Ortega al gobierno de Estados Unidos: miren, ustedes sancionaron a esta persona, nosotros aceptamos su renuncia y vamos a hacer los pasos, porque el presidente Ortega también dijo hace unos meses atrás que iba a haber una reforma en la ley electoral y que le iba a hacer una mejor ley para tener mejores comicios. Entonces puede decir Daniel Ortega, a la persona que sancionaron ya le aceptaron la renuncia, pero además vamos a hacer cambios a nivel de ley. Estamos, en las últimas elecciones se dieron algunos pasos en el proceso de mostrar las actas, es decir, y la misma abogada lo mencionó así. ¿Esos cambios pueden generar algún tipo de reacción positiva para el país en cuanto a las amenazas o no? Mira, la NICA Act contempla que no se aplican sus sanciones si se dan cambios reales en la estructura del poder electoral, si se dan cambios reales en la separación de poderes, si se dan reformas reales en el sistema judicial de Nicaragua. Lo que debemos de darnos cuenta, Luis, que es lo siguiente: el modelo que se ha tratado de implementar aquí en Nicaragua ha llegado a un punto muerto. Y no es a través de estas medidas tácticas que vamos a darle una respuesta a un problema estructural que requiere cambios de fondo, en donde no continúe habiendo ese divorcio entre la sociedad política y la mayoría del país. Porque para ser objetivo, muchos de los vicios de la sociedad política han sido adoptados también en el liderato del sector privado. Y esos cambios tienen que darse integralmente. Yo creo que es una señal positiva que ha habido aquí en Nicaragua, un pequeño paso adelante, los resultados de las elecciones en la directiva de la Cámara de Comercio Americana, en ANCHA, sí. Yo creo que se requiere ese tipo de señales estructurales, de fondo, no quitando a Roberto Rivas y ya solucionamos el problema. No es ese el tema de fondo. El tema de fondo va más allá de esa problemática. Pero tampoco se puede lograr todo lo que se quiere, don Bosco. Usted es político, usted sabe, y ha estado en negociaciones, creo que negociaciones mucho más agudas que lo que estamos pasando en el país, porque estuvo en el pasado cerca de la resistencia nicaragüense, en negociaciones para lograr la paz. Es decir, lo que estamos viviendo hoy es nada comparado con otras negociaciones, pero usted sabe muy bien que en las negociaciones no todo lo que uno aspira se logra, se soca y se suelta, se soca y se suelta para ver hasta dónde llegamos al intermedio. Es importante eso que tú dices como metodología, pero el contexto internacional y los tiempos políticos no están a favor nuestro. Se perdió más de un año en este proceso. La OEA fue mal utilizada, las elecciones municipales igualmente. Se dejó ir esa oportunidad. Si estos cambios se hubieran hecho hace un año, no estaríamos en esta discusión. ¿Y qué pasó? Al día siguiente que presenta la OEA su informe en los Estados Unidos, al día siguiente un grupo de senadores republicanos y demócratas introdujeron la NICA y quiero dejar bien claro en quienes nos están escuchando que la Maginski Act, independientemente de lo que se haga, no terminan esas investigaciones, van a continuar porque ya son parte del ámbito jurídico institucional de los Estados Unidos. Y ahí hay, por ejemplo, en el Departamento de Justicia, hay 6,000 fiscales, 6,000 abogados, imagínate. No sé cuántos hay en el Departamento del Tesoro. Y ni el presidente de los Estados Unidos le puede decir a estos señores, frenen esa investigación, porque él sería acusado de obstrucción de justicia. Así que aquí discutimos tanto sobre la NICA Act, ¿no? Está la Maginski Act, que es tremenda, y fíjate las repercusiones que está teniendo en Rusia y en otros países, y está el Logan Act también,
que se aplica a ciudadanos norteamericanos responsables de actos de corrupción en el extranjero. Y tú sabes que hay muchos nicaragüenses americanos que también podrían caer bajo esa tipología o jurisdicción. Así que nos hemos como país embarcado en un curso que se necesita creatividad, se necesita osadía y respuesta de carácter estratégico. Vamos a una pausa comercial, don Bosco Matamoros. Cuando volvamos seguiremos haciendo análisis sobre la situación política del país a la luz de esas amenazas que están ahí. Hay incluso a la vista un foro en el que va a estar participando el ex embajador Matamoros que se llama Amenazas que a la vista de Estados Unidos hay en el hemisferio occidental. De esto y más conversaremos, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Bienvenidos a PBS. Contamos con más de 40 años de experiencia ofreciendo seguridad, respaldo y confianza, proveyendo soluciones que le permitan aumentar sus ingresos. Con el mejor soporte técnico de Nicaragua, garantizando su inversión con personal altamente calificado. Somos PBS Nicaragua y hacemos que las cosas sucedan. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros. Ya en un ratito vamos a leerles los mensajes que están enviando a propósito de que estamos conversando con Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua. Le quiero preguntar, estaba leyendo a este señor que se llama Vicente González, que es congresista en Estados Unidos. El único de los congresistas que votó en contra de que se aprobara el NICAAT allá en Estados Unidos. El hombre dice, bueno, pues, a ver, aquí lo que tenemos que buscar es un diálogo. Un diálogo en el que las fuerzas de Nicaragua, las fuerzas vivas, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas lleguen a un acuerdo. Estoy yo en contra de que se sancione un país que tiene unos niveles de pobreza muy altos, ¿verdad? Y que ha hecho enormes esfuerzos por mantener una economía sana. Hay quienes piensan, hombre, ¿por qué no se puede dar esa oportunidad al país, tomando en cuenta que NICAAT no golpea a Daniel Ortega, ni golpea a Rosario Murillo, ni a los sandinistas, nada más, por ejemplo? Golpea a todos los nicaragüenses un poco. Mira, Luis, es bien interesante esta pregunta que tú estás planteando. El congresista, es fascinante que él tiene el derecho de votar en contra y se debe respetar el derecho de las minorías. Sí. Ojalá aquí en Nicaragua, aquellos que han votado en contra de una propuesta legislativa del Frente Sandinista, su derecho sea respetado. Ojalá aquí en Nicaragua los diputados sandinistas, me encantarían que un día uno de ellos expresara su desacuerdo a una propuesta que le han presentado y que no sea destituido de su cargo, como fue una diputada, Xochitl Ocampo, creo, ¿verdad? Yo creo que eso sería lo que ha planteado este diputado, una buena enseñanza para los miembros de la Asamblea Nicaragüense, número uno. Número dos, yo creo que es interesante lo que tú planteas y quiero aclarar lo siguiente. El NICA Act dice expresamente que no se afectan los programas sociales y de educación. No votarían por eso. Los más vulnerables, como decimos. Pues. Los sectores vulnerables del país. Y eso está taxativamente en la legislación. La versión actualizada de la ley conserva esas disposiciones y le introdujo el senador Leahy, que es demócrata de Connecticut, y que siempre votó en contra de la ayuda a la contra. Introdujo un agregado ahí en relación a la preocupación que él tiene por las violaciones de los derechos humanos de las poblaciones misquitas aquí en Nicaragua. Y ese es el cambio que ha habido. Yo creo que aquí tratamos de decir, mira, fundamentalmente a los sectores vulnerables de este país no los afectaría en ese sentido el NICAAT. Eso sí, yo estoy claro que a los mayores empresarios de este país sí habría un efecto potencial sobre ellos. La cuestión es que, ¿por qué hemos llegado como país a esta situación? Era presidente Barack Obama cuando la secretaria Hillary Clinton
suspendió la cuenta reto del milenio, que era la construcción de una carretera en Chinandega, o salida al Guasable. Y el gobierno de Nicaragua, creo que fue el presidente Ortega, dijo que el presidente Chávez iba a financiar esa carretera. 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. ¿A dónde está ese financiamiento? Después se consiguió un financiamiento, pero estamos pagándolo con el BESI. Exactamente. Al final se tuvo que recurrir a un préstamo, cuando supuestamente iba a ser una donación. De parte del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, va a ser una donación del gobierno de Estados Unidos, que después iba a ser supuestamente asumido por Venezuela, pero que al final no se hizo, y terminó pidiendo un crédito. Un crédito. Y démonos cuenta de lo siguiente, aquí se habla de la decadencia de los Estados Unidos y probablemente es cierto, no sé cuán exacto sea, pero los Estados Unidos no es que tengan el 50% más uno en estas instituciones, pero pueden y tienen la capacidad de construir alianzas en estos organismos. Son los mayores accionistas del Fondo Monetario, mayores accionistas del Banco Mundial, mayores accionistas del BID, el mayor contribuyente del OE, el mayor contribuyente en el sistema de Naciones Unidas. Y yo creo que es una cuestión de lógica. El presidente Ortega, él es un hombre autoritario, pero pragmático, considero yo, en muchos elementos de su personalidad política. Entiende la correlación de fuerza. Y yo creo que lo más importante para Nicaragua es encontrar un punto de entendimiento con el contexto en el cual estamos nosotros insertados, que es el sistema democrático interamericano, y que esta reforma no necesitan 3 años plazo, Luis. Imagínate que no sería fascinante si aquí en Nicaragua vemos el ejemplo ecuatoriano y hagamos un referéndum en el país. ¿Por la reelección? En contra, quienes están en contra o a favor de la reelección, que ese referéndum sea supervisado nacional o observado internacional y nacionalmente. Yo creo que esta es una gran oportunidad para el presidente Ortega de dar un salto cualitativo dentro de la historia, porque es un hombre que ha contribuido a la historia de este país indiscutiblemente. Pero yo no puedo sumarme a aquellos que dicen que en esta última etapa no ha cometido equivocaciones. Creo que en muchos aspectos, yo estoy convencido que al presidente no lo han asesorado y no le han dicho la verdad algunos de sus consejeros sobre la situación real que se está enfrentando en Washington. Y a eso voy con el enfoque sobre el peso que tiene Estados Unidos en los votos Banco Interamericano, Banco Mundial. He leído en más de un lugar, portales electrónicos, boletines, y he estado también viendo las noticias que se dan a diario, sobre la cantidad de plata que está asegurada para los próximos 3 años. Más de 400 millones de dólares Banco Mundial, hay otra cantidad significativa del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces dice uno, ¿por qué vamos a, lo voy a decir en buen nicaragüense, ¿por qué vamos a chiviarnos? Si al final hay plata para los próximos 3 años. La famosa NICAD ahí va caminando, y si se aprueba, al final tenemos 3 años garantizados. En esos 3 años diversificamos nuestro mercado, buscamos otras alternativas, y que los gringos hagan lo que les dé la gana, no me importa. O sea, tomando en cuenta que hay plata para hacer proyectos, para infraestructura, para energía, para salud y para educación. ¿Cuál es la respuesta que tendría usted a ese tipo de visiones? Mira, me parece que es una reacción bastante adolescente, para no caracterizarla casi como infantil. Fíjate que en un determinado momento había un préstamo de 65 millones de dólares que había sido aprobado en el BID, y por gestiones del director de los Estados Unidos fue bloqueado por varios meses. Esa misma capacidad tienen los Estados Unidos en estos otros organismos multilaterales, número uno. Número dos, cada vez más tú estás viendo esa coincidencia de propósitos entre la política exterior de los Estados Unidos, los países europeos, y esa misma coincidencia de intereses con los países de América Latina. Yo creo que sería un error fundamental de parte nuestra hacer nuestros cálculos basados en esas premisas, que yo creo que son aleatorias,
son casualmente, como decía, veleidosas y que no responden realmente a la realidad, a la correlación y al peso específico que tienen los Estados Unidos. Tú hablas del BCE y aquí dice, los Estados Unidos no es ni miembro del BCE ni vota ahí, pero los Estados Unidos es lo que se llama soft power, puede hacer presiones para ralentizarte el desembolso de recursos, obstaculizarte el desembolso de préstamos. Yo creo que nosotros no somos parte de la comunidad de naciones rusa ni parte de la Organización de Estados Africanos u otros. Somos parte del sistema democrático interamericano y afortunadamente con algunos de sus errores el señor Almagro lo está reviviendo después de que el señor Insulza lo había dejado en un estado comatoso. Don Bosco, pregunto para ir después a la respuesta del mismo público que nos sigue, que nos ve y que nos ayuda con encuestas en la calle. ¿Ha hecho el gobierno de Nicaragua hasta ahora lo suficiente, lo medianamente suficiente, nada o algo para que no nos sancionen? Mira, yo quiero hacer dos cosas diferentes aquí. En términos de política económica, creo que el gobierno ha hecho esfuerzo indiscutiblemente. Yo creo que, por ejemplo, la Agencia Pro Nicaragua es encomiable el trabajo que hace. Creo que debería haber una definición estratégica en el país sobre hacia dónde vamos en términos de turismo, la necesidad de parificar la enorme distancia que hay entre el salario en el campo y el salario en las zonas urbanas. Hay una gran retórica que realmente es asfixiante y tediosa. En ciertos aspectos, digo, Managua se quiere parecer a Pyongyang. Sí, yo creo que deberíamos de cambiar eso. Hay lo que se llama en política un proceso de saturación y está obteniendo estas alocuciones como las del Papa, las dominicales, todos los días, ese discurso repetitivo está obteniendo el efecto paradojal, es decir, el rechazo del país a eso. Pierde credibilidad. Eso en relación a la... Pero sí, indiscutiblemente hay esos esfuerzos, yo lo reconozco. Yo, por ejemplo, me fui a vacunar a un centro de salud y me parece que yo estoy satisfecho en ese sentido. Ahora, en cuanto a lo que he hecho, mira, se ha hecho muy poco, demasiado tarde. Yo lo sintetizaría en esas dos palabras. Se ha hecho muy poco, demasiado tarde. Vamos a ver qué dice la gente. Hablamos con algunos ciudadanos en la calle y les preguntamos, ¿ha hecho lo suficiente el gobierno de Nicaragua para evitar las sanciones que vienen con eso que se llama NICAD? Veamos la respuesta que nos dio la población. ¿Ha escuchado sobre la ley NICAD? Sí, tengo el conocimiento porque me mantengo algo informado porque leo los diarios y veo las noticias. Ah, sí, claro, la he escuchado. No he escuchado nada sobre... ¿He escuchado sobre el NICAD? La ley NICAD. Pues no, la verdad es que no. No. ¿La ley? NICAD. No la he escuchado. No. ¿Y ha escuchado algo de que el gobierno está realizando algo para que no... Bueno, solo he oído comentarios, pues, según lo de Roberto Rivi y algo otro, pues, pero hasta la vez no se sabe a ciencia cierta, pues, toda la verdad de las cosas. Creo que sí, la vez pasada había una delegación de Nicaragua, creo, a discutir con la parte de la empresa privada, iban a ir a Estados Unidos a ver si podían, por lo menos frenar eso, pues, que no afecta a la población nicaragüense. El gobierno está trabajando en función de garantizar de que esa ley tan descabellada que es, nos vaya a perjudicar a todos los nicaragüenses. Bosco, la respuesta de la gente, hay unos que ni siquiera saben qué cosa es el NICAD y los que medio saben o saben, dicen se está haciendo algo para evitarlo. Yo creo que es magnífico esa respuesta, pero eso te indica... Mira, a mí me llamó la atención lo que dijo un señor ya adulto, dijo esa ley descabellada. Hubiera sido interesante si él nos explicara por qué la considera descabellada, ¿no? Eso me recuerda cuando yo viví en Washington, cuando estaban enjuiciando a un político de origen negro y me dijo un taxista, yo objeto, me dice, tengo objeción, porque él había oído un abogado diciendo que tenía objeción sobre... Estaban introduciendo una cuestión de procedimiento y yo le pregunté a él, ¿y qué quiere decir usted con eso? Él no sabía. Así desafortunadamente pues siento eso. Pero yo creo que deberíamos de hacer algo importante en este país. ¿Por qué no hacemos un foros abiertos realmente, donde se analicen al fondo esta situación y qué soluciones se plantean? Porque aquí, fíjate qué interesante, la Iglesia Católica aquí ha hecho pronunciamiento, los partidos de oposición y todo, y solamente
cuando los Estados Unidos se pronunció, es que ha habido una reacción de parte del gobierno. Antes de eso hubo un silencio total. Me recuerda muchísimo, y quiero hacer un paralelo histórico, que fue determinante el papel del presidente Jimmy Carter con su política de derechos humanos en la caída del gobierno de Somoza. Y ahí le ayudó al Frente Sandinista y a las otras organizaciones que habían hecho esa coalición en contra de Somoza. Casi 40 años después, es necesario que una acción del gobierno de los Estados Unidos haga reaccionar al gobierno de Nicaragua, esta vez presidido por el comandante Daniel Ortega. Es decir, todavía no hemos madurado como sociedad, todavía estamos tan lejos de ese espejismo que vemos todos los días aquí, desafortunadamente. Quiero leer 3 mensajes que están acá en el Facebook, porque es una cantidad enorme, pero voy a leer 3. Dice Manuel Espinosa: en los años 80, Don Bosco amargamente llegó a asegurar que los soviéticos fueron mejor aliados que los Estados Unidos cada vez que el Congreso cortaba ayuda a la contra. Y sobre todo después que dejaron a los contras al garete. ¿Por qué los sigue defendiendo a capa y espada? Pregunta por Manuel Espinosa. Carlos Aguilar dice lo siguiente, el mensaje que nos está enviando a través del Facebook. Carlos, pero disculpe un momento que está abriéndose acá en la pantalla. No sé si, Winston, si tenés mensajes por ahí en el teléfono de texto. A ver, entonces acá dice Dani Chavarría, en el Facebook dice 100% nos dice: ¿por qué Daniel Ortega no se ha pronunciado acerca de la sanción de Roberto Rivas? ¿Cuál será el miedo de Roberto Rivas al no dar la cara a esas sanciones que él recibió por parte de los gringos? Carlos Aguilar dice lo siguiente: creo que debemos de analizar lo siguiente. Cuando un nicaragüense va a vivir a Costa Rica, ya piensa y habla como los ticos y defiende ese pueblo a capa y espada. Si el nicaragüense se va a Estados Unidos, además de no querer volver, ya se cree uno más de los ricos que viven ahí. Y si se va a Europa, ya dice que es amigo de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Dice. Lo que te quiero decir es que en realidad estos nicaragüenses lo que llegan a ser son esclavos de sus países. Aquí son exigentes, no quieren trabajar 8 horas y allá trabajan hasta que el patrón decida y sin reclamar nada. Somos candil de la calle, oscuridad de la casa, siempre estamos pidiendo que nos afecten desde afuera. ¿Tenés un mensaje, Winston? Con eso pasamos con Don Bosco. Sí, Luis, tengo por acá, se dice que Don Bosco es agente de la CIA. ¿Es cierto o es falso? Que sí es agente de la CIA, Don Bosco Matamoros. Yo tengo un mensaje más que dice... Tengo otro, Luis. Espera, hermano, voy a leer uno más aquí. Dice Max Juárez, pregunto si el señor Matamoros es gringo y vota en los Estados Unidos, ¿por qué no se postula para presidente estadounidense? Creo que es la única manera de votar a Daniel Ortega. Don Bosco, está variado el menú, ¿eh? Bueno, primero, en relación a don Manuel Espinosa, que lo saludo... yo me recuerdo que él era un funcionario muy coherente del gobierno sandinista en esa época. ¿Por qué yo continúo a creer más en los Estados Unidos que en la Unión Soviética o en Rusia? Primero, 3 cosas muy simples. La renta media per cápita es de $5,000 y la de los Estados Unidos es de 58,000. Las 10 mejores universidades en el mundo, de ellas 8 son estadounidenses y ninguna de esas es rusa. Y tercero, le voy a decir una anécdota muy bonita. Decían que se encontraron 2 perros y un perro le contó al otro, el perro ruso le contó al perro americano que allí tenía todo, casa gratuita, comida gratuita y todo eso. Y el perro americano le dice: a mí me hace falta casi todo. Y entonces, ¿por qué te viniste a vivir aquí? Le dice a Estados Unidos: porque me gusta ladrar cuando me da la gana. Y yo creo que eso es algo muy importante, que no sé si el señor Espinosa aprecia la capacidad que tiene la sociedad norteamericana de tolerar la diferencia de ideas. Y si una persona como él, que es talentoso, va a los Estados Unidos, yo con muchísimo gusto buscaría que alguien lo contactara para que relatara sus experiencias, que creo que serían de un gran aprendizaje. ¿Usted es agente de la CIA? Mire, le quiero dejar bien claro a estas personas, aquí en Nicaragua muchos andan diciendo eso. Yo ya pasé la edad de esas vicisitudes. Número 1. Número 2, cuando yo estaba en la contra... Nunca sé viejo para trabajar. Sí, no, pero le quiero decir esto, lo siguiente, mire,
Cuando yo estaba en la contra tenía relaciones con gente de la CIA, con el Departamento de Estado del Congreso, como también los miembros del Frente Sandinista tenían relaciones con la KGB y la policía secreta alemana, que era una de las más eficientes, y con el G2 cubano. Escandalizar, y yo tenía relaciones con miembros de la inteligencia de países europeos. Que me voy a escandalizar por eso, absurdo. Eso es infantil, ese tipo de planteamiento, porque lo absurdo, lo trágico hubiera sido si yo no hubiera tenido relaciones con esas instituciones. Una cosa más, el foro al que va el 15 de febrero, su exposición es sobre Nicaragua, y un foro que se llama Amenazas que Estados Unidos ve en el hemisferio occidental. Sí, mire, es una cuestión circunstancial. Ahí fui invitado por razones de circunstancia, pero podrían haber ido muchísimos nicaragüenses que aquí están muy bien preparados, que yo creo que podrían haber lleno a cabalidad y mejor lo que yo voy a poder decir en ese foro. Es interesante porque con Trump ha resucitado América Latina. Y aquí nos hemos lamentado. El pato trasero de los Estados Unidos está vivo. La cercanía geográfica, la hermandad geográfica, llamémosle, a pesar de que no nos aguantemos, ¿verdad? Y en ese sentido van a hablar Almagro, va a hablar el secretario Almagro, Leiliana Ross, va a hablar el senador Rubio, y una serie de personalidades que yo creo que la de menor calado soy yo, indiscutiblemente. Gracias. Así que nos acabó. Yo soy ciudadano norteamericano, pero no puedo aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, primero porque no vivo en delirio y segundo no nací en los Estados Unidos. Gracias, don Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua en España, uno de los hombres que más conoce de la política norteamericana. Ustedes ven más o menos la visión que él tiene. ¿Pueden haber más sancionados? ¿Una lista? ¿Puede haber más listas? ¿Puede haber más listas? Bueno, sería absurdo que la lista cubre, según en los pasivos. ¿Conoce usted que se está elaborando otra lista? No, yo no conozco esos detalles, pero tiene un horizonte bastante amplio. Bueno, amigos televidentes, ya saben cómo está la situación. Gracias a ustedes por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.